Tubas y Tubos, episodio 423. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 423 del jueves 14 de mayo de 2026, dedicado a contaros una formación que he impartido recientemente para los docentes del Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate de Pamplona, en Navarra, centrada en un tema que cada vez está más presente en nuestras vidas, ya sea la personal y la profesional: la inteligencia artificial aplicada a la educación musical. Fue una formación online de 10 horas, 8 presenciales y 2 de trabajo personal, dirigida a profesorado del conservatorio con un objetivo muy claro: iniciar a estos en el uso real, práctico y útil de herramientas de inteligencia artificial. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en davidtuba.com tenéis diversas formaciones para aprender a tocar la tuba, el bombardino y otros instrumentos de viento metal, así como formaciones de índole más transversal. Así que darle un vistazo a la página web, que es davidtuba.com. Y abordamos el tema de hoy. Y quiero empezar con una idea que para mí es fundamental. La inteligencia artificial, la IA, no viene a sustituir al profesor. La IA viene a ayudar al profesor a lo verdaderamente importante: a enseñar, acompañar e inspirar. Porque al final, y esto lo veremos durante todo este episodio, la IA puede tener muchísimo conocimiento, pero no tiene oído pedagógico, no conoce emocionalmente al alumno, no sabe cuándo una mirada significa que me he bloqueado, ni cuando una respiración mal hecha nos está avisando de un problema técnico más profundo. Esto sigue siendo territorio del docente. Así que os voy a contar lo que trabajamos en esta formación. La primera parte del taller estuvo dedicada a poner el tema en contexto. Antes de abrir ChatGPT, Gemini o Notebook LM era necesario hacer unas cuantas preguntas. ¿Cuáles son los grandes cambios a los que nos enfrentamos como sociedad? ¿Qué está pasando ahora mismo en la educación musical? ¿Qué lugar ocupan los conservatorios en la sociedad actual? ¿Qué retos tenemos como docentes? ¿Qué papel juega la tecnología? Y sobre todo, ¿cómo podemos usar la IA sin perder la esencia de la enseñanza musical? Porque aquí hay un peligro: lanzarnos a usar la herramienta sin saber para qué. Y eso no tiene sentido. La tecnología no debe marcar la pedagogía. La pedagogía debe decidir cómo se usa la tecnología. Por eso finalicé esta contextualización con una hoja de ruta fácil de seguir por aquellos docentes que deseen abrazar el cambio. Tras esta introducción entramos en la primera gran herramienta del taller, de la formación, ChatGPT. Y aquí trabajamos desde cero, porque no se trata solo de abrir el chat y escribir cualquier cosa. Trabajamos la configuración básica, cómo plantear bien las conversaciones, cómo estructurar las peticiones y cómo conseguir respuestas realmente útiles. Una de las ideas clave fue entender que ChatGPT funciona mucho mejor cuando le damos contexto. No es lo mismo escribir "hazme una clase de tuba", como es mi caso, que escribir "actúa como un profesor de tuba de conservatorio profesional que tiene tantos años de experiencia, que tiene este enfoque pedagógico y diseña una clase de 60 minutos para un alumno de cuarto de de profesionales que necesita mejorar respiración, sonido, flexibilidad, registro grave". Organiza la sesión en bloques con objetivos, ejercicios y observaciones pedagógicas. Y está claro que la diferencia es enorme. Por eso trabajamos mucho la importancia de pedir con precisión. Después abordamos los GPTs, que son asistentes personalizados que podemos configurar para realizar tareas concretas. Por ejemplo, un GPT para ayudarnos a crear rúbricas, para redactar informes de evaluación, otro para diseñar ejercicios de lenguaje musical o ayudarnos a planificar las clases de instrumento, o incluso un GPT que sea experto en la legislación que afecta a los conservatorios de una determinada comunidad, cosa que es muy útil y por supuesto que lo hicimos. Y también vimos los proyectos, una parte muy potente que permite organizar mucho mejor nuestro trabajo. Por ejemplo, un proyecto de una asignatura concreta, otro para una programación, para creación de informes, los que sean de jefes de departamento, para creación de materiales. Y esto es muy importante porque cuando empezamos a usar la IA en serio, la organización se vuelve fundamental. Si no organizamos bien la información, pues terminamos teniendo muchas conversaciones sueltas y poco aprovechables.
Y una vez visto esto, pues pusimos el foco en lo importante, en las aplicaciones prácticas. ¿Cómo puede usar esto un profesor de instrumento, del canto o de lenguaje musical? Por ejemplo, pues para diseñar rutinas de estudio personalizadas, para adaptar ejercicios a un alumno con poco tiempo, para crear una planificación semanal, mensual, trimestral, para redactar adaptaciones curriculares o para preparar una clase completa. En el caso, por ejemplo, del lenguaje musical, análisis y armonía, las posibilidades también son enormes. Bueno, podemos generar ejercicios rítmicos, dictados progresivos, análisis armónicos guiados, actividades de repaso, preguntas tipo test, situaciones de aprendizaje o materiales adaptados a diferentes niveles. Y aquí hago un disclaimer, hay que tener presente que por el momento ChatGPT no es capaz de generar partituras musicales. A lo sumo, algunas rítmicas pero poco precisas, por lo menos en mi experiencia. Lo que sí que empieza a hacer ya cada vez más ChatGPT a hacerlo mejor, aunque hay que instruirlo bien, es a escuchar. Hay a veces que acierta, otras bastante falla, pero bueno, por ahí va la situación y está claro que esto va a ser una progresión porque, como les comentaba a todos los asistentes, a los docentes que sintieron interés en hacer esta formación, estamos en la prehistoria de la IA. Esto dentro de 10 años será otro universo aparte. Bueno, y por supuesto, otra cosa que es muy interesante que vimos es cómo sacarle partido para pues, todo el tema de la gestión, ¿no? Porque puede ser de una ayuda brutal. Redacción de memorias, correos, informes, convocatorias, actas, resúmenes, documentos para familias, bueno, etcétera, ¿no? Y aquí quiero insistir en algo. Esto no significa que la IA tenga que escribir todo por nosotros sin ningún tipo de revisión. Yo creo que esto sería una gran equivocación. Significa que puede darnos una primera versión muy útil que luego nosotros revisamos, corregimos y adaptamos con nuestro criterio profesional. La segunda sesión estuvo mucho más centrada en el entorno de Gemini y NotebookLM, dos herramientas que ahora mismo están muy en boga y que ofrecen posibilidades muy interesantes para el profesorado. Con Gemini trabajamos una idea parecida a ChatGPT, pero pues, dentro del ecosistema de Google con sus propias posibilidades de organización y trabajo. Vimos cómo crear materiales, planificar sesiones, resumir documentos, generar ideas, apoyar tareas, docentes del día a día y también creamos los games. Son las gemas que son muy similares en trabajo a lo que hacen los GPTs de ChatGPT, ¿vale? Pero fue NotebookLM una de las herramientas que más interés generó. ¿Por qué? Bueno, pues porque NotebookLM permite trabajar de una forma muy interesante a partir de documentos que tú le das. Es decir, podemos subir normativa, apuntes, métodos, programaciones, artículos, vídeos, libros, materiales propios, etcétera, y pedirle que trabaje sobre esa documentación. Y esto para un profesor de conservatorio tiene un valor enorme, porque podemos subir documentos curriculares y pedirle que nos ayude a localizar criterios de evaluación. Podemos subir apuntes de análisis y pedirle que cree preguntas de repaso. Podemos subir una programación y pedirle que nos ayude a mejorar la redacción de ciertos apartados. O podemos subir documentación del centro y utilizarla como una base para resolver dudas organizativas. Y aquí se abrió un debate muy interesante sobre el valor de trabajar con fuentes propias, porque una de las grandes preocupaciones con la IA es que a veces inventa, exagera y responde sin suficiente base. Por eso, herramientas que permiten trabajar sobre documentación concreta pueden ser especialmente útiles en el ámbito educativo. Por otro lado, durante la formación también surgieron debates muy interesantes sobre los riesgos de la IA en la música, y creo que esto es necesario. No podemos hablar de inteligencia artificial solo desde el entusiasmo, porque creo que hay que ser realistas. Hay preguntas que son importantes contestar. ¿Qué ocurre con la creatividad? ¿Qué pasa con los compositores? ¿Qué valor tendrá una obra musical en un mundo donde se puede generar música en segundos? ¿Qué lugar ocupará la autoría, ¿no? ¿Cómo protegemos la autenticidad artística? Pues son preguntas complejas, pero creo que hay una idea que cada vez se hace más importante, ¿no? Cuanto más contenido artificial exista, más valor va a tener lo auténtico. La historia del músico, su criterio, su sonido, su sensibilidad, su manera de comunicar, su relación con la comunidad. Y aquí entra un tema que considero fundamental para cualquier músico del siglo XXI, la marca personal. Porque en un mundo saturado de contenido no bastará solo con tocar bien o saber mucho, también será necesario comunicar quién eres, qué aportas y por qué tu propuesta tiene valor. La IA puede generar contenido, pero no puede vivir tu vida, no puede tener tu experiencia y no puede sustituir tu identidad artística.
Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que la inteligencia artificial no sustituye al profesor de música, lo que hace es darle nuevas herramientas para planificar mejor, para ahorrar tiempo, para personalizar materiales, comunicarse con más claridad, gestionar mejor la documentación y proyectar mejor el valor del conservatorio, de la educación musical en la sociedad. Pero la esencia sigue estando en el docente. Porque la IA puede ayudarte a preparar una clase, pero no puede escuchar a un alumno como lo escucha un buen profesor. Puede darte ideas, pero no puede sustituir tu criterio. Así que, si eres docente de conservatorio, mi recomendación es clara. No tengas miedo a estas herramientas, pruébalas, aprende bien a usarlas y, sobre todo, úsalas con criterio pedagógico. Porque el futuro de la educación musical no será de la inteligencia artificial, será de los profesores que sepan usarla para enseñar mejor. Esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos porque hace que este proyecto siga adelante. Y nos vemos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!